Bueno, bienvenidas a la clase de astrología nivel 3. Es la segunda clase del mes de octubre. Como dijimos en la última clase, lo que vamos a hacer hoy es un repaso bastante profundo de conceptos básicos que cuando hacemos interpretación notamos que estamos un poquito flojitos, ¿no? Para poder avanzar, hacer esa parte más kármica que tengo pensada para un poquito más adelante y reforzar cosas más profundas, tenemos que empezar a profundizar en la interpretación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un repaso, pero todas juntas, vamos a ir interviniendo y vamos a ir hablando. Voy a contar primero cosas básicas, vamos a resolver preguntas, vamos a ver en qué fallamos, en qué no fallamos y vamos a hacer prácticas y ejemplos, ¿vale? Entonces yo me he hecho aquí como una chuletilla para que no se me olvide nada de decir, ¿no? Y vamos a ver varias partes. Una parte muy importante es cuando vamos a interpretar, ¿no?, los planetas, que cuando realmente vamos a hacer una interpretación y vemos que hay planetas juntos o están los aspectos, eso que lo que nos cuesta tanto, ¿no? Que decimos, me cuestan mucho los aspectos. ¿Por qué me cuestan los aspectos? Porque realmente no estoy entendiendo, ¿no? Si yo entiendo de verdad lo que estoy haciendo, no me cuestan los aspectos, porque no es que yo me memorice y diga, el sextil con Tauro significa no sé qué, no. Hacer eso es una locura, es absurdo, como cuando hacemos clases, por ejemplo, que nos dan ya como yo digo, las recetas, ¿no? Cuando yo estudié Lili, por ejemplo, me resultaba súper complicado aprendérmelo todo porque lo tenía que memorizar, porque era un significado que te daba, en este caso, la autora de ese libro, la francesa, ¿no? No Celeste, sino con la que ella estudió, la Catherine. Un significado de cada Lili en cada signo. Un significado para Lili en cada planeta. Un significado para Lili en los aspectos. Si la tenías con cuadratura creciente, significaba no sé cuántas cosas. Si la tenía con cuadratura menguante, no sé cuántas cosas. Si estaba en quincuncio, si estaba en oposición, si estaba en conjunción. Y yo me acuerdo que a mí me costó muchísimo tiempo, me harté de dar clases particulares y no conseguía. ¿Por qué? Porque tenía como que memorizarlo, tenía que acordarme, ¿no? La receta de Lili en la casa 9 dice tal. Hasta que gracias a la práctica, al tiempo, a la experiencia de todo lo que he hecho, he ido descubriendo y yo misma he ido soltando las poquitas recetas que yo he tenido a la hora de interpretar, o sea, como que me han dado, las he ido soltando y de hecho yo he dado en lo que es el salto cuántico con la astrología cuando me he olvidado por completo de todas las recetas, cuando he dicho, no, paso. Yo voy a entender a Lili, a ella, como arquetipo, como personaje. Y si yo entiendo a Lili y entiendo los signos y entiendo las casas y entiendo qué es un sextil, qué es un trígono, qué es una cuadratura, qué es una oposición y qué es una conjunción, ya está. Solo tengo que relacionarlo y unirlo. Y ahí no estamos memorizando, estamos comprendiendo. Entonces, cuando decimos, es que los aspectos que a mí la primera, a mí me ha pasado eso, es porque estamos intentando memorizar. Y entonces ahí olvídate, porque son miles de combinaciones y si queremos acordarnos de memoria lo que significa la combinación del Sol con Saturno en trígono en la casa no sé qué, cuando ya pasamos de 1500 combinaciones eso es inviable, ¿no? Pero si yo entiendo de verdad qué es Saturno y yo entiendo de verdad qué es el signo, o sea, los 12 signos, cada uno por separado, y entiendo qué son las casas y lo entiendo de verdad, solo tengo que unirlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a repasar conceptos uniendo conceptos y para eso tenemos que tener claras cosas básicas. Lo que dije en la última clase, como ya tenemos otra mente, ya no es la mente del principio que yo hablaba y hablaba y hablaba, ¿os acordáis, no? Yo os daba un millón de datos durante 3 horas y acababa yo mareadas vosotras. Ahora ya no. Ahora ya tenéis una mente preparada para recibir esa información, porque tenemos mucha práctica, porque es el tercer año y ya no es lo mismo. Con lo cual, también eso a mí me permite profundizar más. Cuando yo voy a hablar de un arquetipo, por ejemplo, si yo voy a hablar de Venus, puedo hablar de Venus a muchos niveles. Puedo hablar de Venus a nivel como lo que voy a hacer el día 25, facilito para todo el mundo.
Puedo hablar de Venus a un nivel tercero de clase ahora, puedo hablarla en kármica, puedo hablarla en un nivel de primero, yo me adapto al nivel, ¿no? Pero en realidad cada planeta, cada aspecto, cada cosa, lo podemos ver desde la superficie o desde lo más superficial a lo más profundo. Esa es la mirada que nosotros le damos. Entonces, vamos a ir viendo todo eso, ¿vale? Hay una cosa muy básica que son como protocolos, pero que lo vamos a repasar, ¿vale? Y decimos, un planeta está en un signo, ¿vale? Un planeta está en un signo, es regente de una casa, está en una casa, o mejor dicho, un planeta está en un signo, está en una casa, es regente de otra si no está domiciliado, está en aspecto a otros planetas, da aspectos a esos planetas con los que está aspectado o recibe, o las dos cosas, no está en aspecto a planetas, ese planeta le da aspecto a unos planetas y recibe de otros, que esa es la dirección, que ya vamos viendo cómo eso es importante. Y ese planeta manifiesta esa energía en esa casa, ¿no? Vale. Se me ha ido lo que quería decir. Perdóname, he silenciado una que acaba de entrar. Es lo que pasa con las mentes. ¿Ves? Cambio de mente de una a otra, y aunque sea Géminis, pero soy humana. Vale, entonces, vuelvo a empezar. Un planeta está en una casa y ese planeta lo que hace es activar la energía de esa casa y de ese signo. ¿Vale? Entonces, un planeta tiene una energía propia. Vamos a decir Venus. Vamos a hablar, por ejemplo, de Venus, ¿vale? Vale. Venus, ella tiene una energía. Venus es Afrodita, es la diosa del amor. Es el arquetipo que marca cómo nosotros nos relacionamos. Claro, son muchas más cosas más, no las puedo nombrar todas, digo algunas, según lo que estemos haciendo, porque claro, cuando vamos a interpretar, la carta cobra vida y es como si la carta nos dijera, habla de Venus de esta manifestación o de esta. Por ejemplo, cuando yo veo a Venus en la casa de la pareja o en relación con Marte o en relación con Saturno o con el Sol, ¿no? Pues voy a tender a interpretarla con las relaciones de pareja. Pero si la veo en la casa 4, voy a irme más a cómo me relaciono en mi familia. Si la veo en la casa 10, voy a tender más a cómo yo soy creativa a nivel profesional, cómo me relaciono a nivel profesional, cuánto éxito tengo, si saco mis talentos o no. O sea que la propia, vamos a decir, energía de ella también me va a ayudar a manifestarla según la carta natal. Pero decimos, ¿vale? De conceptos básicos que son sí o sí, Venus es el valor que yo tengo, es lo que me gusta, lo que me hace disfrutar. Venus es mi capacidad de relacionarme, de vincularme, son los vínculos, los primero con los míos y luego con los demás. Cómo me relaciono en la pareja, cómo me relaciono en la familia, en el trabajo, con mis amigos, conmigo misma, con la vida incluso, ¿no? Vale. Entonces nosotros cuando vamos a ver a Venus ya tenemos como una idea de ella. Venus es bonita, es elegante, es seductora, es magnética, es femenina, es una diosa, es orgullosa, es presumida, ¿no? Ella tiene unas cualidades. Donde la vemos, decimos, wow, Venus, ahí está Venus. Vale. Venus llega a una carta natal y se instala dentro de un signo. Y decimos, esa Venus manifiesta las cualidades de ese signo en toda su polaridad, negativa, positivas, medianas, todo lo que es el abanico de ese signo se va a manifestar en nuestra vida a través de Venus. Claro, si tenemos más planetas, como decía Luisa la otra semana, cuando hay un estelio, cuando hay más planetas, ¿qué ocurre? Claro, pues que esa energía se va a complicar más porque se va a manifestar de varias maneras simultáneamente. Es como si yo voy a cocinar y yo puedo cocinar unas patatas y unos huevos, sería más simple, o puedo cocinar patatas, huevos y echarle pimientos y echarle cebolla y echarle otros 5 ingredientes más y el sabor va a cambiar. Entonces, a la hora de detectar el sabor,
va a ser más complejo, pero igualmente no deja de ser una combinación y ya está, ¿vale? Entonces, esa Venus va a activar un signo. Vamos de momento a separarla, a ponerla sola. Y entonces decimos, yo tengo el signo de Aries, imaginaros que es Venus en Aries. Yo tengo un signo de Aries. Aries representa en mi carta natal la entrada del cardinal del fuego, o sea, la entrada del fuego. Decimos que donde tenemos a Aries tenemos como un segundo ascendente, aunque no seamos ascendente en Aries. Si soy ascendente en Aries, esa energía está potente, es una energía que está como en su hábitat, ¿no? Natural, se expresa con naturalidad. Pero si yo tengo, como es mi caso, por ejemplo, ascendente en Virgo y luego tengo la casa 8 en Aries, yo tengo un ascendente de mí en la casa 8 a nivel energía. No es que tenga dos ascendentes, sino que energéticamente nosotros entramos por Aries en nuestra carta natal, ¿vale? Es como el cero de Aries es el comienzo de la carta. Entonces, ahí, eso es un punto de los críticos más importantes, porque ahí estoy yo, entro. Entonces, ese lugar va a ser un lugar potente de mi carta natal, es como parecido a un ascendente. Vale, cojo a Venus y la pongo ahí. ¿Qué quiere decir? Para empezar, que esa Venus está en una localización protagonista de mí. Y da igual que esté en mi casa 8, si mi casa 8 es Aries, eso se me va a ver, aunque yo lo que no me guste de esa energía la voy a esconder. Porque en mi casa 8 no voy a esconderlo todo, voy a esconder aquello que no me gusta o aquello que yo considero que es íntimo y privado o que no quiero compartir con los demás, que quiero solamente compartir en intimidad. Pero hay muchas cosas de la casa 8 que sí voy a mostrar. Venus solemos mostrarla, sí, a no ser que sea una persona muy tímida o que tengamos una Venus en Escorpio o una Venus con Plutón o muy potente y nos dé un poco de vergüenza o que no la consideremos oportuna porque es demasiado fuerte, demasiado sexual, entonces la controlamos un poquito. Pero si es una Venus más o menos normalita, la vamos a expresar con naturalidad porque es una de las partes de la vida que se nos anima a expresar, ¿vale? Sobre todo a las mujeres. Vale, entonces, a las mujeres cuando nos gusta ponernos guapas, lucirnos, ponernos sexys, atractivas, ponernos lencería, maquillarnos, ponernos el pelo bonito, usar tacones, y eso es Venus. Eso es Venus, vale. Entonces yo tengo a Venus y llega y lo tengo en mi signo de Aries. Y entonces ese signo se convierte en un signo donde está Venus. Quiere decir que esa Venus va a estar muy visible, ya ha tomado como una localización, una posición en la carta. Dentro de que Venus siempre, como digo, va a ser un planeta visible, ¿vale? Ella es muy visible. Vale, entonces yo voy a expresar las cualidades de la energía de Aries a través de Venus. ¿Qué quiere decir? Que si Aries es la energía más bruta de mí en cuanto a la fuerza, ¿no? La acción, es la energía con la que entro en la carta, es la energía de acción. Y además decimos dónde está Marte, me va a decir también de qué manera yo acciono la energía de Aries. Vamos a decir que mi energía de Aries va a estar teñida de dónde está Marte. Si Marte está en Géminis, como está ahora, pues mi energía ariana yo lo voy a manifestar de una forma geminiana. ¿Qué quiere decir? Que es posiblemente esa agresividad que tiene Aries, esa acción, yo la hago más en el hablar. Hablo mucho, hablo y hablo, ¿vale? Porque es mi energía, está en Géminis. Vale, llega Venus y se coloca en Aries. Y entonces Venus, ¿qué hace? Ella se manifiesta en nuestra carta natal a través de esa energía, porque es donde está, no le queda otra. Pero Venus, la pongamos donde la pongamos, es la diosa de la belleza. Ella es bonita, ella es armónica, ella es diplomática, con lo cual ella va a suavizar la energía ariana, de alguna manera. Y a la vez la energía de Aries la va a influenciar a ella. Ella va a ser un poco más agresiva de lo que sería normalmente, ella va a ser más enérgica, se convierte en vez de una Venus complaciente, que es su tendencia, más en conquistadora, en vez de ser una Venus amada, es amante,
porque es de acción. En vez de estar pasiva esperando a que tú vengas a mí, ella va a ser activa, porque está en la energía de Aries, que es una energía de fuego, masculina y cardinal. Entonces ella va a cambiar un poco esa energía. Por eso cuando vemos a una persona y vemos que su Aries está con Venus, ya vemos más o menos cómo es su energía. No solamente de Venus, sino también de Aries. Venus modifica un poco a Aries, Aries influye en Venus. Y entonces Venus ya no es tan armónica o diplomática, ¿no? Pero siempre va a ser esa tendencia armónica, diplomática, pero dentro de otra energía, ¿vale? Eso está ocurriendo en una casa. Esa energía de Venus yo la estoy manifestando en una casa. Pero eso quiere decir, vamos a suponer que Venus está en la casa 10, en la casa de la profesión. Y entonces vamos a tender a interpretar a Venus en la casa 10, ¿sí? Lo normal, ¿no? Vamos a decir, vale, Venus en casa 10, vale. Pero cuando yo voy a mirar cómo esa persona, vamos a suponer que es una mujer, se relaciona en pareja, ¿cómo lo voy a mirar? Si Venus está en la casa 10. De igual manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que Venus, aunque esté en 10, se va a expresar en toda la carta. O sea, yo amo con Venus. Yo deseo con Venus. Yo disfruto con Venus. Yo atraigo y seduzco con Venus. Yo tengo la estética y la belleza de Venus. Esté donde esté, porque mi carta natal es yo. Ahora, ¿dónde está? La casa donde está nos va a contar cuál es su sector favorito o de qué manera, o sea, qué maneras son las que esa se va a manifestar o dónde va a poner más su deseo. Por ejemplo, una Venus en casa 10 va a desear triunfar profesionalmente, ser popular, ser famosa, ganar dinero, tener éxito, porque está en casa 10. Pero eso no quiere decir que cuando esté en el amor no va a actuar de la misma energía, aunque el amor se haga en la casa 7 o en la casa 5, ¿vale? O en casa, cuando voy a ver cómo me relaciono con mi familia, me sigo relacionando con mi Venus en una parte, otra parte con la luna y demás, pero Venus está en casa 10. Lo que no puedo decir, como está en casa 10, me olvido de Venus para el resto de cosas. No, yo voy a usar a mi Venus especialmente más veces de mi vida en mi casa 10, pero la uso para todo. Yo hago el amor con Venus siempre, aunque esté en 10, ¿vale? Y así con todos los planetas. Y ahora cogemos y esa Venus está en unión a otros planetas. Está en contacto, que son los aspectos, los famosos aspectos que nos cuesta tanto interpretar. ¿Y por qué nos cuesta? Porque no estamos haciendo la fusión. Porque en realidad es tan fácil, que es la gran práctica de hoy, como decir, vale, Venus está en contacto con Saturno. ¿Ok? ¿Qué le aporta Saturno a algo, a lo que sea? ¿Saturno qué es? Y decimos, el trabajo, la capacidad de materializar, la capacidad de construir, la sabiduría aquí en la Tierra, el pragmatismo, mi capacidad de esfuerzo, la disciplina, las normas, ¿no? Todo aquello que va proyectado a mi vejez, ¿vale? Entonces esas cualidades hay que unírselas a Venus, porque si Venus está con Saturno, Venus se siente influenciada por Saturno. Pero además Saturno también se influencia con Venus y decimos, vale, Saturno, ¿qué le puede aportar Venus a Saturno? Más dulzura, menos rigidez, lo hace más bonito, lo embellece. Venus embellece todo lo que toca, porque es su naturaleza. Ella llega a un sitio y lo pone bonito. Es como una decoradora, ¿vale? Imaginaros, Elvi, que es decoradora. Elvi la ponemos en cualquier apartamento churrimioso y lo pone bonito. Pues tiene medio cielo en Libra, su energía natural. Entonces, ella llega y donde esté lo pone bonito, lo dulcifica, lo armoniza, lo hace mejor estéticamente, más suave, lo embellece y lo llena de amor, es Venus. Con lo cual a Saturno también lo hace. Ahora, que lógicamente va a ser Saturno más fuerte que Venus y vamos a ver más
la influencia de Saturno a esa Venus que la Venus a Saturno? Sí, es posible, pero eso no quiere decir que Saturno no esté influenciando a Venus y Venus a Saturno. Entonces, ¿qué hacemos? Fundimos, unimos, que como cuando decíamos, de una conjunción nace un tercer planeta fantasma, porque lo que no sabemos es esa persona qué va a hacer con eso. ¿Qué va a hacer esa persona cuando una a Venus y a Saturno en ese signo? Y además imagínate que también viene el Sol y se une, o viene Marte, o viene Mercurio, o la Luna, o el nodo, o Plutón, o no sé qué, y se unen más factores, más planetas, más energía. ¿Qué hacemos? Pues seguimos fusionando. ¿Vale? Si Saturno es la capacidad de trabajo, la estructura, mi pragmatismo, mi realidad, lo que me hace construir la Tierra, la sabiduría, las normas, bla, 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 y Venus es lo bonito, la belleza, la estética, y se une al tema Urano. Bueno, Urano, y lo hacemos moderno, y lo hacemos excéntrico, y lo hacemos diferente, y lo hacemos único, porque está Urano. Y además lo hacemos de forma desapegada, repentina, con cambios bruscos, porque está Urano. O, no, mejor la Luna. La Luna, y lo hacemos en el hogar, y lo hacemos con la familia, y lo hacemos con la madre, y me lo llevo a casa. Y entonces toda esa capacidad de construir, de embellecer y bla, 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 lo tengo más en el ámbito familiar y tengo una casa grande, bonita, valiosa, cara, con dinero, bien decorada, porque está ahí la luna. O lo llevo a mi parte profesional, si estaba en la casa 10. Y entonces trabajo mucho para conseguir un buen puesto y tener una empresa y al final esa empresa es mi familia, luna, una empresa familiar. O trato a mis empleados como mi familia. Me hago una matriarca ahí porque he metido a la luna. O meto a Mercurio y cambia, ¿no? Es como meto cofactores que hace que eso vaya cambiando un poquito, ¿vale? Y ahora, ¿los aspectos son crecientes o menguantes? ¿Recibo ese aspecto o yo doy el aspecto? Saturno me da a mí el aspecto y veis que no estoy nombrando el aspecto, me da igual. Cuadratura, quincuncio, me da igual, me es indiferente el aspecto. Saturno viene y me da un aspecto, el que sea. Vale, Saturno me está dando a mí, me está obligando, porque Saturno siempre me va a obligar, sea cualquier aspecto, ¿a qué? A ser responsable, a ser seria, a construir, a madurar, a ser madura, a ser pragmática, a ser realista, a manejar los temas de la tierra, a cumplir con las normas, con las leyes, bla, 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 un montón de cosas. Vale. Y todo eso lo que me da es como más idea, más idea, más idea, ¿no? Entonces a Venus se siente, vamos a decir, Venus recibe todo eso de Saturno. Entonces ella, pues si está en Aries, eso la va a hacer menos agresiva, menos impulsiva. ¿Pero va a dejar de ser impulsiva? No, va a ser menos simplemente, porque va a ser más constructiva, va a dirigir su energía bruta de fuerza, la va a dirigir disciplinadamente a algo, la va a canalizar de una manera pragmática, porque Saturno le está enviando la energía. Y si Venus le da la energía esa, ella es Venus en Aries y recibo de Saturno, y no he contado dónde está Saturno de momento, recibo de Saturno, y esa Venus le da a la luna, esa Venus le envía todo eso a la luna. Entonces mi luna, que está en Aries, ya no es una luna en Aries normal. Ya no decimos luna en Aries, impulsiva, valiente, decidida, agresiva, independiente. No, porque está recibiendo un aspecto de Venus y es una Venus capricorniana, porque está con Saturno. Y entonces esa luna recibe toda esa energía de Venus que le conecta, porque Venus le da sus deseos a la luna para que la luna sienta la necesidad de desear lo que la Venus quiere, que al final es lo que Saturno quiere. Entonces una luna influenciada por Venus
y a la vez Venus influenciada por Saturno. Al final es un montón de energías que estamos uniendo. Entonces esa luna ya no es tan agresiva, ya no es tan impulsiva, ya no es tan loca, ya no está tan rebelde, es más trabajadora y canaliza esa energía de una manera diferente. Va a ser diferente a otra luna en Aries que no esté con Venus y con Saturno. ¿Lo entendéis? Y eso ocurre en un sector de mi vida, casa X, pero los aspectos se ramifican a otras casas. Y entonces diríamos, Venus en Aries, regente de X casa, dispositora de X energía, está en esta casa recibiendo los aspectos de estos planetas que la están como completando o simplemente como si hacemos un cuadro estamos introduciendo más colores. Es como si yo voy a pintar y si soy Venus lo pinto de rosa, pero si voy a meter a la luna lo pinto de azul, de agua. Voy a meter el azul aparte del rosa. Y viene Saturno y le meto el marrón. Y viene Plutón y le meto el negro. Y viene Marte y le meto el rojo. Y ese cuadro lo que va es cambiando de color. Y al final hago un color único que solo soy yo. Por eso nuestra particularidad es ser nuestra energía más personal, que es la carta natal. Y estas son cosas súper básicas, que parecen hasta tontas, ¿verdad? Cuando las estoy contando parecen tan obvias que parecen tontas, ¿no? Pero ¿lo veis? Hay que tenerlo en cuenta todo eso. Entonces, si yo realmente sé eso, tú imagínate, si tú estás mirando una carta y te pones a pensar, vale, Aries está aquí, Venus llega, Saturno, y tú te empiezas a unir. Ah, mira, esto puede significar eso, Y, claro, tengo ya la suficiente información dentro de mí porque he leído, esa es mi obligación, leer de astrología, porque he practicado, porque he hecho cartas y ya tengo muchas cartas practicadas, muchos libros, he leído mucho o he visto muchos vídeos, porque hoy en día ver un vídeo es como antiguamente leer. Yo he leído porque en mis tiempos no había vídeos. Si en mis tiempos hubieran sido estos, seguramente yo hubiera leído menos y hubiera visto más vídeos, porque prefiero escuchar a leer. Pero en mi tiempo no había. Es lo mismo, quiero decir, me da igual que yo escuche 20 vídeos de Venus con diferentes astrólogos o me lea 20 libros de Venus o lea 20 libros de astrología donde en algún momento se habla de Venus. Me da igual, es lo mismo. Al final es como tengo más información sobre Venus, sé más sobre Venus. Ya está, ni más ni menos. Entonces cuando yo voy a unir, tengo más riqueza de conceptos. Tengo más cosas que decir de ella, porque tengo mucha información sobre ella. Y entonces cuando voy a fusionar, al final somos artistas. El arte de la interpretación es el arte de la fusión. Y ya ahí no necesito una receta. Al principio, cuando todos hacemos cartas al principio, claro, cogemos los libros. Sol en Virgo, casa 8. Libro. Sol en Virgo. Luego, Sol en casa 8. Extraía un montón de información y hacía mi interpretación. Y cuando me encontraba con la persona delante, esa persona no era eso que yo tenía ahí escrito. ¿Por qué? Porque no había contemplado los aspectos. Porque me había limitado a hacer lo que todo estudiante hace. El Sol está en la casa 8 y me leo el Sol de la casa 8. El Sol está en Capricornio y leo Sol en Capricornio. Y digo, vale, Sol en Capricornio, Sol en casa 8, fusiono y te lo cuento. Y tú tienes eso con Urano y ya no tiene nada que ver. O lo tienes con, no sé, Plutón o con Neptuno o con Mercurio y ya no tiene nada que ver. Entonces, si yo sé eso de verdad, si sé la parte interna de verdad, no necesito una receta. No la necesito. Por eso conmigo al principio frustrabais mucho, ¿recordáis? Porque yo no os daba recetas. Y ahora, al final, cuando interpretáis, os dais cuenta de que las recetas que no valen para nada. No valen para nada. Mira, yo el otro día cuando hice el monográfico de Lili, el primero,
Yo, lógicamente, me sé a Lili ya de memoria, pero me gusta siempre repasar antes de las clases un poco de cosas, ¿no? Repasar, releer. Y me volví a releer los apuntes que yo tenía de Lili, de mi cota, de cuando hice con Celeste, leí cosas de Lili. Y es que yo decía, es que esto es absurdo, porque quería daros como unos tips. Dije, no, es que esto no sirve. Si yo te digo que esto significa esto, te estoy limitando ahí. La astrología es infinita como el cielo, no puedo limitarle a una cosa. ¿Y qué significa? Como cuando pregunta, ¿y tengo a Marte con no sé qué, qué significa? Pues no tengo ni idea lo que significa si no veo la carta, ¿no? No tengo ni idea. Y cuando nos liberamos de esa presión es cuando empezamos realmente a investigar. ¿Vale? Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, antes de compartir, ¿alguna pregunta sobre esto? Esta que pongo en galería, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿De algo? Luisa. Pero no te oímos, Luisa. Vale, perdonad. Eh, eh, que yo siempre pregunto cosas muy simples, muy tontas, pero es porque para mí No es hay, importante pero no hay aclarar pregunta conceptos. tonta, no hay pregunta tonta, Luisa. A ver, veo clarísimo cómo un planeta en un signo, pues Venus en Aries, tu ejemplo, va a verse afectado por donde esté el regente de Aries. Ahora, lo que no veo tan claro es que eh, Aries, no Aries, o sea, lo que hay en Aries se ve afectado por donde está su regente. Pero has dicho tú, y soy regente de tal signo, ¿eso me afecta? Es decir, si tengo a Marte, regente de Aries, en Piscis, ¿le afecta a Marte ser regente de lo que hay en Aries? ¿De que Venus esté en Aries le afecta a Marte? Claro, si Marte está en Piscis, Mm. vamos a decir, vamos a empezar esto como desde el principio, ¿vale? Si resulta que si Marte está en Piscis, quiere decir, porque Marte es el regente de Aries, que mi Aries es un Aries Piscis. Cristiano, vale. Si Marte está en Géminis, quiere decir que mi Aries es un Aries Géminis. Si Marte está en Tauro, mi Aries es un Aries Tauro. Entonces, el regente siempre está condicionando su energía, su casa, su signo, mejor dicho, para no liarnos, ¿no? La casa del signo, su signo. Entonces, claro, si yo en mi signo tengo un planeta, ese planeta tiene que usar la energía de mi signo para expresarla, ¿no? O sea, Venus se ve obligada a usar la energía de Aries para ella manifestar esa belleza, ¿no? Es como ella tiene que mostrar la belleza, lo bella que es, imagínate. Y solo tiene las cosas de Aries, porque está en Aries, no hay más cosas que eso, ¿vale? Que dice, bueno, pues voy a coger las herramientas de Aries para mostrar mi belleza. ¿Y qué va a mostrar? La fuerza, porque Aries, ¿qué es? La fuerza, la energía, la acción, la virilidad, ¿no? Pues ella va a coger esas cualidades para mostrarlas de forma bonita, para ella poder seguir siendo la diosa de la belleza. Vale, y resulta que Marte, en vez de estar en Aries, está en Piscis. Entonces, claro, mi energía ariana es también pisciana, con lo cual soy un Aries romántico, tierno, blandito. Y entonces cuando esa Venus va a coger las herramientas de Aries, no es el mismo Aries que si Marte está en Aries. Entonces va a encontrar cualidades piscianas también para usar la herramienta y embellecer. Entonces a la hora de mostrar su belleza va a usar cosas arianas y piscianas, porque el regente está en Piscis, porque eso condiciona, que cuando el ejemplo que pusimos, acordad en una clase hace mucho tiempo ya, cuando decíamos, yo por ejemplo, yo soy Géminis, ¿no? Siempre
Digo, soy Géminis, pero yo soy una Géminis emocional. ¿Por qué digo eso? Porque mi regente, que es Mercurio, está en Cáncer. Entonces, Cáncer tiñe mi Géminis, con lo cual en mi Géminis, ¿quién está? Venus, Marte, el Sol y medio cielo. Yo tengo 4 cosas en Géminis. Las 4 son emocionales. ¿Por qué? Porque su regente, que es el que dispone de toda esa energía, está en Cáncer. Entonces mi Venus es emocional, mi Marte es emocional, mi medio cielo es emocional y mi Sol es emocional, aunque sea Géminis. ¿Dejo de ser Géminis? No, soy Géminis, pero soy una Géminis que tengo emoción. Por eso cuando hablo, la gente me dice, sí, cuando hablas a veces me duermo porque pongo emoción, porque mi regente está en Cáncer, no lo puedo remediar, no lo hago a propósito. No tengo esa música hablando porque yo me empeñe en hacerlo, es que mi Mercurio está en Cáncer, que no es igual que si Mercurio está pues, en Capricornio, en Aries, en Piscis sería parecido, ¿no? Porque el agua es muy parecida, al final, menos la de Escorpio, que es más fría, pero al final, si mi regente está en un signo de agua, eso condiciona tanto mi personalidad como todo lo que está ahí. Claro. Y eso, cuando tú lo vas a interpretar, lo tienes que tener en cuenta. Por eso digo siempre, no es igual una Géminis que otra o un Tauro que otro. Porque resulta Tauro y Venus en Escorpio. Imagínate. O Tauro y Venus en Géminis. Son 2 Tauros totalmente diferentes. Porque uno es mental y el otro es emocional. Ya está, fíjate qué cosa más tonta. Si eso yo no me doy cuenta y lo obvio, que pasa mucho, lo obviamos, y no lo miro a la hora de interpretar, porque eso no quiere decir que yo cuando vaya a interpretar tenga que decir todo esto, no, solamente lo miro y lo veo, ya está. Yo veo tu carta y digo, Sol en Géminis, Sol en casa 8, Mercurio en vale, ya tengo una idea de cómo es tu energía. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Sí, pero también iba, es que me explico como un libro cerrado. Eh, también iba por la otra parte, por cómo le afecta en el caso de Aries a Marte, que, o sea, pregunto, ¿Marte se ve afectado por lo que hay en el signo del cual es el regente? Es decir, ¿lo que hay en Aries le afecta a Marte? Pues seguramente, sobre todo si están aspectados. Pues Pero en seguramente que sí. O sea, principio no. en principio, o sea, sí, yo creo que todo al final se relaciona y se influencia, sobre todo si está aspectado. Pero es más la influencia que va a tener Marte, por ejemplo, ese Marte va a recoger más la influencia de Piscis, quiere decir, ese Marte al estar en Piscis se ve más influenciado ese Marte de Piscis que de lo que está en Aries. Pero seguramente que sí, que también, claro, seguramente que sí. Sobre todo lo que está aspectado, claro. Y también cuando en la carta tenemos, por ejemplo, las cuadraturas, los signos en cuadratura, los signos en trígono, los signos en sextil, aunque no estén aspectados, pero si yo tengo dos planetas en signos en cuadratura o en signos en sextil o en signos en trígono, aunque ellos no se toquen, están energías que tienen esa energía interna también. Si yo tengo a Marte en Virgo y tengo a Venus en Géminis, hay una cuadratura entre ellos aunque no estén en cuadratura. Claro, no se van a estar peleando porque no están tocados, pero están dentro de dos energías que tienen tensión. Ya, ya. Claro. O sea, ese Marte va a manifestar la energía, en este caso de Piscis, imagínate, y esa Venus en Géminis va a estar recibiendo la energía de Piscis. ¿Por qué? Porque Piscis está detrás de Géminis. Porque aquí la dirección importa. Y yo puedo ver la dirección, que es muy fácil, con la carta, y digo de ascendente a descendente, o cuento las casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Géminis es el número 3 y Piscis es el 12. Pues Piscis está detrás de Géminis y ya está. Es así de fácil, aunque no vea la carta. ¿Me entiendes? Es que tenemos muchos chivatillos. Entonces, claro, Géminis es quien recibe la influencia de Piscis. Siempre, todas las cartas, Piscis está detrás.
está en el 12. No importa dónde vea la carta, y que esté aquí o que esté allí o que esté allá, da igual. Cuento las casas o cuento los signos. ¿Sí? Todo eso ya tenemos mente para hacerlo. Al principio no. Al principio no teníamos mente para pensar así, pero ya sí. Es como cuando decimos, vamos a pensar en la carta. Vamos a poner la carta en la cabeza. Vamos a ver el cielo, ¿no? En la cabeza. ¿Cada uno tiene su carta natal en su cabeza? O sea, ¿uno es capaz de ver su carta natal ya? Sí, ¿no? Su carta sí, ¿no? O sea, tú puedes ver tu carta. El ascendente, el descendente, lo ves, ¿no? Fondo de cielo, medio cielo, más o menos dónde están los planetas, aunque no sepas el grado. Pero ves dónde está Marte, dónde está Venus, en los signos de las casas, aunque no sepas el grado, eso sí, ¿no? Eso ya es, vamos, eso es importante que lo sepamos ya. Que yo sepa dónde tengo las cosas. No saber dónde tengo las cosas es como estar en mi casa y no saber dónde he puesto las llaves o dónde guardo el pan. Es lo mismo. Es no estar presente en tu vida. No estoy presente. ¿Dónde está no sé qué? Tú sabrás en tu casa. ¿Dónde la has puesto? Estate presente. Entonces, tener tu carta natal en ti, está presente. Yo entiendo que no me acuerde de las cúspides de las casas, los grados, que no me acuerde del grado exacto de los signos, que no me acuerdo del aspecto, pero ¿dónde tengo los planetas? ¿En qué signo y en qué casa? ¿Dónde está mi ascendente, mi descendente, mi fondo de cielo, mi medio cielo? Eso hoy en día lo tenemos que saber. Eso es muy, muy, muy básico, ¿vale? Entonces, si yo tengo mi carta, ¿vale? Y digo, vale, y yo la puedo ver, digo, tengo medio cielo en Géminis arriba, tengo ascendente en Virgo aquí, descendente en Piscis, fondo de cielo Sagitario, mi casa 9 está Lili en Tauro, Venus, tal, ¿no? Y pues yo me la sé de memoria y pongo mis planetas, ¿vale? Y ahora digo, el cielo de hoy, la carta del cielo, el cielo que está arriba, como es arriba es abajo. ¿Dónde está Plutón? En el 26 de Capricornio. ¿Dónde me pilla a mí eso? En mi carta. 26 de Capricornio, donde me pilla justo en cúspide de la casa 5 de Capricornio, que la tengo en el 25. Ah, o sea que Plutón ya está entrando en mi casa 5. ¿Dónde está Lili? En el 20 de Cáncer. ¿Dónde está mi grado 20 de Cáncer? Y lo ubico. Ah, en mi casa 10. ¿Dónde está Júpiter? En el grado 1 de Aries. ¿Dónde está mi 1 de Aries? Al final de la casa 7, porque mi cúspide de Aries es 8. ¿Dónde está Neptuno? En el 24 de Piscis. ¿Dónde está mi 24 de Piscis? En la casa 3. No, perdón, en la casa 7. Vale, justo en cúspide. Tengo la cúspide a 21. ¿Dónde está ahora Saturno en el cielo? En el 18, 19 de Acuario. ¿Dónde me pilla a mí el 18, 19 de Acuario? Casa 5, final de la 5. ¿Vale? Y entonces digo, vale, Saturno lo tengo en 5, en Acuario. Y Pluto lo tengo en 5, pero en Capricornio. Eso me está pasando a mí hoy. Eso sabe dónde he puesto la llave en mi casa, o dónde guardo el pan. Eso estoy presente conmigo. Y eso ya tenemos que empezar a hacerlo. No es tan difícil, es práctica, es practicarlo, es empezar a primero pensar en mi carta, primero pensar en mi carta y después, cuando tengo mi carta en la cabeza, o sea, pienso en la carta del cielo, aunque no la vea, pero digo, vale, yo sé dónde están las cosas del cielo, las importantes, me las sé, llevan años. O sea, Plutón lleva ahí mucho tiempo. Está retrogradando, ya estuvo ahí el año pasado. Me puedo equivocar y decir, bueno, está por el final de Capricornio. No me acuerdo si era el 26, 27, 28. Vale. Entre el 25 y el 29. Ok, perfecto, te lo compro. Maravilloso. Bien. Está bien saber eso. Pero al menos sabe dónde está ahí. ¿Y por dónde anda Marte? Pues por el 23 de Géminis. Porque el 31 llega al 25. Pues andará por el 23. ¿Dónde está la luna? Acaba de entrar el Leo. La luna es normal que no te lo sepas. Porque cada 2 días y medio cambia. Pero lo que se tira un año, 2, 3, eso no cambia. Lleva ahí mucho tiempo. O cuando decimos, ay, que está Plutón en Capricornio. Hombre,
Entró en el 2007 en Capricornio. Llevamos 17 años con Plutón en Capricornio. ¿Cómo no puedes saber que está ahí Plutón? Pero es verdad, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Yo sí lo sé, pero no lo sabe la gente. Yo hago estas preguntas en clase de muchos grupos y la gente no se lo sabe. Algunos sí, los que practicamos la astrología sí. A lo mejor si se lo pregunto a Verónica o a Carmen, que están todo el día con la carta, mejor se lo saben. O a Trinidad, no sé, y a Virginia, no sé, no sé, pero la que no está todos los días, yo te digo, ¿dónde está Tauro? Perdón, Urano. ¿Está en Tauro? Pero es que lleva 3 años en Tauro, ¿no? Y los nodos están en Tauro el norte. ¿A dónde camina? ¿Qué próximo nodo norte tenemos el año que viene? A ver, venga, chicas. ¿Qué próximo nodo norte tenemos? Aries. En Aries, Aries, claro. porque los nodos van al revés. Cada 18 meses cambian los nodos. ¿Qué próxima Lili tenemos? El Leo, porque está en Cáncer. ¿Cuándo entra el Leo? En enero. El día 8 de enero entra el Leo. Puedo no saber que entra el 8 de enero, vale, pero sé que el año que viene estamos a punto de entrar en Leo. ¿Cuánto está Lili en un signo? 9 meses. Con lo cual, a final del año que viene en Navidad ya estará en Virgo. Verónica se ríe, no sé por qué. Pon las caras de Elvi, que está Elvi diciendo, claro, claro, pero ella yo creo que no sabe. Pregúntale algo a ver. Lo que no puedo hablar. Pero esto no os lo cuento para agobiaros, sino para que os toméis conciencia. Para que veáis qué importante es, porque yo puedo no tener la carta, claro, todas tenemos nuestro programita y tal, y no pasa nada, y vemos la carta y está bien, todo está bien. Pero que tomamos una conciencia distinto cuando yo empiezo a ver mi carta en mi mente sin el ordenador y empiezo a colocar los planetas en mi cabeza. Porque ¿sabéis qué es eso? Ubicarme yo con el cielo, colocarme yo en ese lugar. Es decir, si Marte está aquí, me está haciendo aquí. Si Urano está aquí, me está haciendo aquí. Si todo lo que estoy haciendo con eso es colocarme en mi casa, ¿vale? En lo que es en mi carta. Dime, Carmen. No es respecto a lo que viste antes de, o sea, el regente de tu sol, ¿no? Y por ejemplo, los Piscis, Acuario y Escorpio, o sea, son generacionales, ¿no? Porque llevan más tiempo, entonces toda una generación son Piscis más intensos, más profundos. Entonces habría que mirar también, o sea, que así a simple vista habría que buscar el ascendente, buscar más cosas, que no es como un Aries que Marte va cambiando tanto. Sí, pero igualmente, claro, aquí la diferencia única es que va a haber más gente como tú. O sea, por ejemplo, yo soy, en tu caso, Sol en Piscis, ¿no? Vale. ¿Dónde está tu Neptuno? En Escorpio. Soy una Piscis escorpiana. Vas a encontrarte con más gente Piscis escorpiana que, por ejemplo, con Géminis Cáncer, que es más frecuente. Yo soy más frecuente, tú eres menos frecuente, ¿no? Pero la particularidad de tu carta es lo que te hace única. Vale, tú eres una Piscis Escorpio, pero tienes una particularidad, que Plutón está en Virgo, que está con la Luna, que no sé qué, no sé cuánto, y eso tiñe otro montón de cosas. Pero sí, tú serías una Piscis emocional emocional. Piscis emocional emocional. Por ejemplo, Virginia, que es Piscis, y Neptuno está en Sagitario. Ella es una Piscis emocional y apasionada, o emocional y ardiente, ¿vale? Con fuego. Pero tú eres agua-agua. Tú eres más agua que ella. Es otra Piscis como tú, pero ella es fogosa. Es una Piscis emocional fogosa. Tú eres una Piscis emocional profunda. ¿Entiendes? Sí, sí. Ok, Verónica.